¿Te has dado cuenta de que cada año, en estos últimos días de diciembre, sientes ese peso familiar en el pecho? Esa sensación de que los meses se escaparon entre tus dedos mientras las metas que te propusiste en enero quedaron enterradas bajo excusas y distracciones. ¿Cuántas veces has llegado a este momento del año sintiendo que vives la misma película otra vez? Es ese momento incómodo donde revisas mentalmente todo lo que prometiste hacer, el negocio que ibas a comenzar, la salud que ibas a recuperar, las relaciones que ibas a fortalecer, y en lugar de celebrar victorias, te encuentras justificando por qué las cosas no cambiaron. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que la mayoría de las personas no reconoce. No es que te falte motivación, no es que no tengas deseos de cambiar, es que has estado tomando la decisión equivocada cada fin de año. Has estado enfocándote en lo superficial, las metas, los propósitos, las listas, cuando existe una decisión mucho más fundamental que determina si el próximo año será diferente o simplemente una repetición dolorosa del anterior. Este video, inspirado en las enseñanzas de Brian Tracy, te mostrará la única decisión de fin de año que realmente importa. La decisión que separa a quienes transforman su vida de quienes simplemente la viven en piloto automático, y te advierto desde ahora, esta no es la conversación cómoda que esperas. Porque lo que estás a punto de descubrir te obligará a mirarte en el espejo con total honestidad. Brian Tracy dedicó décadas de su vida estudiando un patrón inquietante. ¿Por qué algunas personas logran transformaciones extraordinarias mientras la mayoría permanece atascada en los mismos patrones año tras año? Y lo que descubrió no tiene que ver con talento, recursos o circunstancias. Tiene que ver con una decisión específica que los triunfadores toman y que la mayoría evita. La mayoría no entiende que el fracaso de fin de año no comienza cuando abandonas tus propósitos en febrero. Comienza mucho antes. Comienza con la decisión de qué tipo de persona serás durante los próximos 12 meses. Verás, existe una diferencia fundamental entre establecer metas y tomar una decisión de identidad. Las metas son externas. Son cosas que quieres lograr, obtener, conquistar. Pero la decisión de identidad es interna. Es acerca de quién decides ser. Y aquí está el principio que Brian Tracy nos enseñó. Tus resultados siempre serán un reflejo perfecto de tu identidad, no de tus intenciones. Piénsalo así. Puedes tener la meta de perder 20 kilos. Pero si tu identidad sigue siendo la de una persona con malos hábitos alimenticios, esa meta no tiene posibilidad real de cumplirse. ¿Por qué? Porque cuando tu comportamiento entra en conflicto con tu identidad, la identidad siempre gana. Siempre. La decisión que define todo tu 2026 no es qué quieres lograr. Es quién decides convertirte para que esos logros sean inevitables. Y la mayoría fracasa porque nunca toma esa decisión real. Hacen listas, compran agendas, visualizan sueños, pero jamás se comprometen con la transformación interna que hace que todo lo demás sea posible. Siguen siendo la misma persona esperando resultados diferentes. Y eso, como ya sabes, es la definición de locura. Brian Tracy lo expresó de manera brillante. No puedes cambiar tu destino sin cambiar tu dirección. Y no puedes cambiar tu dirección sin cambiar tu decisión sobre quién eres. Entonces la pregunta que debes hacerte antes de que termine este año no es, ¿qué quiero lograr? La pregunta es mucho más profunda, más incómoda, más poderosa. ¿Quién debo convertirme para que lo que deseo sea inevitable? Permíteme mostrarte exactamente cómo funciona esto. Porque una vez que comprendas este mecanismo, verás tu vida completamente diferente. Existe un abismo peligroso que la mayoría de las personas arrastra durante años. Es la distancia entre la persona que son y la persona que afirman querer ser. Y cada día que pasa sin cerrar esa brecha, se vuelve más ancha, más profunda, más dolorosa. Imagina que estás de pie en un lado de un cañón. Del otro lado está la versión de ti que tiene la vida que deseas. La versión disciplinada, enfocada, exitosa. Cada año nuevo, gritas desde tu lado. Este año cruzaré. Este año llegaré hasta allá. Pero en lugar de construir un puente, simplemente saltas y caes al vacío. Otra vez. ¿Por qué funciona esto? Porque la identidad no es una declaración. No cambias quién eres diciéndolo. Cambias quién eres tomando una decisión irreversible.
y luego demostrándotelo a ti mismo a través de acciones consistentes. Brian Tracy descubrió algo fascinante en su investigación. Las personas exitosas no se enfocan en metas al principio. Se enfocan en convertirse en el tipo de persona para quien esas metas son naturales. Un emprendedor exitoso no tiene como meta ganar dinero. Primero toma la decisión de convertirse en alguien que crea valor, que resuelve problemas, que sirve a otros. El dinero es simplemente el resultado inevitable de esa identidad. El error que la mayoría comete es tratar de forzar resultados desde una identidad incompatible. Es como plantar semillas de manzanas esperando cosechar naranjas. No importa cuánto riegues, cuánto fertilices, cuánto esperes. La planta solo puede dar lo que está en su naturaleza dar. ¿Cómo aplicas esto? Antes de escribir una sola meta para 2026, pregúntate: ¿quién necesito ser para que esta meta sea la consecuencia natural de mi forma de vivir? Si quieres un cuerpo saludable, no necesitas una dieta. Necesitas convertirte en alguien que valora y respeta su cuerpo. Si quieres relaciones profundas, no necesitas técnicas de comunicación. Necesitas convertirte en alguien genuinamente interesado en los demás. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Existe una diferencia monumental entre intentar y decidir. Y esa diferencia determina todo. Cuando intentas algo, dejas la puerta de escape abierta. Voy a intentar levantarme temprano. Voy a intentar ser más disciplinado. Voy a intentar construir mi negocio. ¿Notas el lenguaje? Cada intentar es una negociación contigo mismo, es mantener un pie adentro y otro afuera. Pero cuando decides algo de manera irreversible, cierras esa puerta. No hay plan B, no hay veré cómo me va. Hay solo un camino hacia adelante. Brian Tracy contaba la historia de cuando decidió convertirse en un experto en ventas y desarrollo personal. No dijo, voy a intentarlo. Quemó sus naves, se comprometió totalmente. Y esa decisión irreversible eliminó toda la energía mental que solía desperdiciar en dudar, en considerar alternativas, en tener un pie afuera. ¿Por qué funciona esto? Porque tu cerebro es increíblemente eficiente. Cuando mantienes opciones abiertas, tu cerebro divide su energía entre múltiples caminos. Pero cuando cierras todas las puertas excepto una, toda esa energía, toda esa creatividad, toda esa determinación se canaliza en una sola dirección. Y ahí es donde sucede la magia. Imagina que estás en un barco acercándote a una isla nueva. Tienes dos opciones: anclar el barco cerca de la costa en caso de que necesites huir rápidamente, o quemar el barco forzándote a construir una vida en esa isla. La historia nos muestra que los conquistadores que quemaron sus barcos fueron los que realmente conquistaron. No porque fueran más valientes, sino porque eliminaron la opción del fracaso. El error que la mayoría comete es mantener sus barcos anclados. Si esto no funciona, siempre puedo volver a mi antigua vida. Y con esa mentalidad, el fracaso está garantizado. Porque en el primer obstáculo, en la primera dificultad, tu cerebro te recordará: oye, todavía tienes el barco, puedes volver. ¿Cómo aplicas esto? Cuando tomes tu decisión de identidad para 2026, hazla pública. Dile a las personas importantes en tu vida, crea consecuencias reales si no la cumples. Elimina las rutas de escape. No estoy hablando de presión tóxica. Estoy hablando de compromiso adulto, de decirle al universo: esto no es una prueba. Esto es mi nueva realidad. Pero esto es crucial, porque muchos llegan hasta aquí y aún fracasan. Aquí es donde la filosofía se encuentra con la realidad práctica. Puedes tomar la decisión más poderosa del mundo, pero si no la traduces en comportamientos diarios específicos, se quedará en el reino de las buenas intenciones. Brian Tracy era un maestro de los sistemas. Él entendía que la motivación es temporal, pero los sistemas son permanentes. No puedes depender de sentirte inspirado cada mañana. Pero puedes diseñar un sistema que te mueva hacia adelante incluso cuando no tengas ganas. ¿Por qué funciona esto? Porque la identidad no se forma con declaraciones dramáticas. Se forma con repeticiones aburridas. Cada vez que actúas de manera consistente con tu nueva identidad, le envías una señal poderosa a tu cerebro: esto es quién soy ahora. Y después de suficientes repeticiones, tu cerebro actualiza su definición de ti. Piensa en esto como construir un músculo. No vas al gimnasio una vez, levantas pesas durante 8 horas y esperas tener músculo. Vas regularmente, haces el trabajo, descansas, repites.
Y día tras día, repetición tras repetición, el músculo se construye. La identidad funciona exactamente igual. Imagina que decidiste convertirte en una persona disciplinada y enfocada. Hermoso. Pero ¿qué significa eso a las 6 de la mañana cuando suena tu alarma? ¿Qué significa eso a las 8 de la tarde cuando estás cansado pero tienes trabajo pendiente? ¿Qué significa eso cuando tus amigos te invitan a distraerte y tienes metas por cumplir? Una persona disciplinada y enfocada tiene sistemas específicos. Se levanta a la misma hora cada día, sin negociar. Tiene bloques de tiempo protegidos para trabajo profundo. Dice no a distracciones sin sentir culpa. Revisa su progreso semanalmente. Ajusta estrategias basándose en resultados, no en emociones. ¿Ves la diferencia? No es abstracto. Es concreto, es medible, es repetible. El error que la mayoría comete es creer que la transformación es un evento. Toman la decisión en año nuevo, sienten la emoción y esperan que mágicamente todo cambie. Pero la transformación no es un evento. Es un proceso. Es la acumulación de miles de pequeñas decisiones alineadas con tu identidad. ¿Cómo aplicas esto? Toma tu decisión de identidad y pregúntate: ¿qué hace diariamente una persona con esta identidad? Sé brutalmente específico. Luego diseña sistemas simples no complicados que garanticen que esos comportamientos sucedan consistentemente. No necesitas perfección, necesitas consistencia. Y aquí es donde se pone interesante. Esta es la parte que nadie quiere escuchar. Pero es absolutamente esencial. No puedes convertirte en una nueva versión de ti mientras te aferras a la antigua. Y dejar ir no es fácil. Porque esa versión antigua, por más limitada que sea, es familiar, es cómoda, es segura. Brian Tracy hablaba sobre el precio del progreso. Y el precio siempre incluye sacrificar quién eras por quién puedes llegar a ser. Incluye soltar hábitos, relaciones, creencias y comportamientos que fueron parte de tu identidad durante años. ¿Por qué funciona esto? Porque no puedes llenar una copa que ya está llena. Para que entre lo nuevo, debes vaciar lo viejo. Tu tiempo, tu energía, tu atención son recursos finitos. Si están ocupados manteniendo patrones antiguos, no hay espacio para patrones nuevos. Imagina que estás mudándote a una casa nueva, más grande, más hermosa, pero intentas llevar todos los muebles viejos, rotos, desgastados de tu antigua casa. Llegas a la casa nueva y la llenas de basura vieja. ¿Tiene sentido? Por supuesto que no, pero es exactamente lo que la mayoría hace con su vida cada año nuevo. Quieren una vida nueva, con los mismos hábitos. Una mentalidad nueva, con las mismas creencias limitantes. Relaciones nuevas, con los mismos patrones de comportamiento. No funciona así. Dejar ir puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Tal vez debas dejar ir amistades que te mantienen en mediocridad. Tal vez debas soltar la identidad de víctima de las circunstancias. Tal vez debas renunciar a la comodidad de la rutina predecible. Tal vez debas abandonar la necesidad de aprobación externa. Esto duele, no lo voy a endulzar. Duele soltar lo familiar incluso cuando sabes que te está limitando, pero aquí está la verdad que Brian Tracy predicaba. El dolor de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento. El error que la mayoría comete es querer la transformación sin la transición. Quieren el destino sin el viaje, pero no existe ese atajo. La oruga debe disolverse completamente antes de convertirse en mariposa. Y tú debes estar dispuesto a dejar morir versiones de ti para que nazca la versión que merece el futuro que deseas. ¿Cómo aplicas esto? Haz una lista honesta. ¿Qué hábitos, relaciones, creencias o comportamientos están alimentando tu identidad antigua? Luego, con compasión pero con firmeza, comienza a soltarlos, no todos a la vez, pero sistemáticamente, uno por uno. Crea el espacio para lo nuevo, pero espera, porque muchos llegan hasta aquí y cometen un error fatal. Aquí está el problema con las decisiones de fin de año. La mayoría las toma una vez y cree que es suficiente. Toman la decisión el 30 y 1 de diciembre, se sienten poderosos y esperan que esa energía los lleve todo el año. Pero la realidad es diferente. La vida te probará constantemente. Cada obstáculo, cada fracaso, cada momento de duda, es una invitación a renunciar a tu decisión y volver a lo familiar. Brian Tracy lo entendió profundamente. Él decía que las personas exitosas no son aquellas que nunca dudan.
son aquellas que renuevan su compromiso cada vez que la duda aparece. La decisión de identidad no es un evento único. Es una práctica diaria de recomprometerte con quien decidiste ser. ¿Por qué funciona esto? Porque la resistencia es inevitable. Tu cerebro está programado para preferir lo conocido sobre lo desconocido. Entonces, cuando comienzas a comportarte diferente, tu cerebro activará alarmas. Peligro. Esto no es lo que normalmente hacemos. Y sentirás miedo, duda, incomodidad. Eso no significa que estés en el camino equivocado. Significa que estás en el camino correcto. Y tu cerebro simplemente necesita tiempo para adaptarse. Imagina que decidiste convertirte en una persona que prioriza su salud. Las primeras semanas te levantas temprano para hacer ejercicio. Te sientes bien, pero luego llega una semana difícil. Tienes problemas en el trabajo, no dormiste bien, hace frío afuera. Y cada fibra de tu ser quiere quedarse en la cama. Este es el momento de la verdad. No es el momento de depender de motivación. Es el momento de renovar tu decisión. De recordarte a ti mismo, decidí ser esta persona. Y esta persona se levanta incluso cuando no tiene ganas. Cada vez que renuevas tu decisión ante un obstáculo, fortaleces tu identidad. Es como templar acero. El calor y la presión no lo debilitan. Lo hacen más fuerte. Y tú te vuelves más fuerte cada vez que eliges tu identidad sobre tu comodidad. El error que la mayoría comete es interpretar la resistencia como señal de fracaso. Sienten la dificultad y piensan, esto no es para mí, tal vez no estoy hecho para esto. Pero la resistencia no es señal de que estás en el camino equivocado. Es señal de que estás creciendo, de que estás expandiendo los límites de quién eras. ¿Cómo aplicas esto? Prepárate mentalmente. Sabe que habrá días difíciles, días donde dudarás, días donde querrás renunciar. Decide ahora, antes de que lleguen esos días, que renovarás tu compromiso. Crea recordatorios visuales de tu decisión. Escríbela y ponla donde la veas cada día. Y cuando llegue la resistencia, porque llegará, mírala como lo que es, una oportunidad de demostrar quién decidiste ser. Esto conecta con algo que veremos después, pero primero, aquí está una de las verdades más poderosas sobre el cambio de identidad. Tu cerebro necesita evidencia, no le basta con que le digas quién eres. Necesita que se lo demuestres. Y cada vez que actúas consistentemente con tu nueva identidad, acumulas evidencia. Y esa evidencia se convierte en convicción inquebrantable. Brian Tracy llamaba a esto el efecto acumulativo de las pequeñas victorias. No necesitas transformaciones dramáticas de la noche a la mañana. Necesitas pequeñas victorias consistentes que le demuestren a tu cerebro. Mira, esto es real. Realmente soy esta persona ahora. ¿Por qué funciona esto? Porque la confianza no viene de afirmaciones. Viene de evidencia. No puedes convencerte de que eres disciplinado solo repitiéndolo. Pero cuando tienes 30 días consecutivos de levantarte a la hora que dijiste, esa es evidencia irrefutable. Tu cerebro no puede discutir con eso. Imagina que estás en un juicio y tienes que probar quién eres. No puedes simplemente decirlo. Necesitas presentar evidencia, testigos, documentos, pruebas. Tu identidad funciona igual. Cada acción consistente es una pieza de evidencia que presentas en el tribunal de tu propia mente. Y aquí está lo hermoso. Al principio, necesitas disciplina para actuar. Pero después de acumular suficiente evidencia, la identidad se vuelve automática. Ya no necesitas forzarte, simplemente eres esa persona. Por supuesto que me levanto temprano. Soy alguien que valora su tiempo. Por supuesto que cuido mi alimentación. Soy alguien que respeta su cuerpo. El error que la mayoría comete es descartar las pequeñas victorias. Piensan, esto es muy pequeño, no importa. Pero cada acción pequeña importa. Cada una es un ladrillo en la construcción de tu nueva identidad. Y suficientes ladrillos construyen un edificio inquebrantable. ¿Cómo aplicas esto? Rastrea tu progreso. No de manera obsesiva, pero sí intencional. Marca en un calendario cada día que actúas consistente con tu identidad. Lleva un diario donde registres tus victorias, por pequeñas que sean. Porque en los días difíciles, cuando dudes, esa evidencia acumulada te recordará quién realmente eres. Y ahora, llegaremos a algo que conecta todo esto. Esta es la diferencia entre un propósito de año nuevo, que se desvanece en febrero, y una decisión de identidad que dura toda la vida.
Tu por qué debe ser tan poderoso que te levante cuando todo lo demás falla. Brian Tracy descubrió que las personas que logran transformaciones duraderas tienen algo en común. Su motivación trasciende el beneficio personal. Sí, quieren mejorar sus vidas, pero más profundamente, quieren convertirse en alguien que pueda servir, contribuir, impactar a otros de manera significativa. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando tú, porque es solo acerca de ti ganar más dinero, verte mejor, impresionar a otros es frágil. En los días difíciles, cuando estás cansado y dolorido y frustrado, ese porqué egoísta no será suficiente. Pero cuando tu porqué es más grande, ser un ejemplo para tus hijos, crear oportunidades para tu familia, contribuir algo significativo al mundo, ese porqué te levantará incluso en la oscuridad. Imagina dos personas entrenando para un maratón. La primera lo hace para verse bien en Instagram. La segunda lo hace para recaudar fondos para investigación del cáncer que salvó la vida de su madre. ¿Cuál crees que seguirá entrenando cuando duela? ¿Cuál crees que cruzará la línea de meta? Tu identidad se fortalece exponencialmente cuando está conectada a algo más grande que tu comodidad personal. No estás solo tratando de mejorar. Estás convirtiéndote en alguien que puede hacer una diferencia real. El error que la mayoría comete es quedarse en la superficie. Quiero ser exitoso. Quiero ser feliz. Quiero tener dinero. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Al servicio de? ¿Qué propósito más grande? Sin esa conexión, la decisión es hueca. Y las decisiones huecas se rompen bajo presión. ¿Cómo aplicas esto? Pregúntate. Cuando me convierta en esta persona, ¿a quién más beneficiará? ¿Qué podré dar que no puedo dar ahora? ¿Cómo mi transformación servirá a algo más grande que mi ego? Conecta tu decisión de identidad con un legado, con contribución, con servicio. Y descubrirás un pozo de determinación que no sabías que existía. Ahora, ¿ves cómo todo esto se conecta? No estamos hablando de metas superficiales. Estamos hablando de una decisión fundamental que reorganiza todo tu ser. Primero, reconoces la brecha entre quién eres y quién necesitas ser. Luego, tomas una decisión irreversible de cerrar esa brecha. Traduces esa decisión en sistemas diarios concretos. Estás dispuesto a soltar versiones antiguas de ti que ya no sirven. Renuevas tu compromiso cada vez que la vida te prueba. Acumulas evidencia que solidifica tu nueva identidad. Y anclas todo en un propósito más grande que tu comodidad personal. Cada uno de estos elementos se apoya en los demás. No puedes saltarte ninguno. La decisión sin sistemas es fantasía. Los sistemas sin soltar lo antiguo crean conflicto interno. La evidencia sin un porqué profundo se siente vacía. Todo debe trabajar junto. Tal vez estés pensando, esto suena bien en teoría, pero ¿realmente puedo hacer esto? Y entiendo esa duda, porque estás acostumbrado a fallar en tus propósitos. Estás acostumbrado a comenzar con entusiasmo y terminar con desilusión. Pero aquí está la diferencia crucial. Antes estabas tratando de cambiar desde afuera hacia adentro. Establecías metas externas esperando que te transformaran. Ahora estás haciendo lo opuesto. Estás cambiando desde adentro hacia afuera. Primero cambias quién eres. Y luego, los resultados externos se alinean naturalmente. Esta no es motivación temporal, esto es reestructuración de identidad. Y una vez que tu identidad cambia, todo cambia. Porque ya no estás luchando contra ti mismo, ya no estás tratando de forzarte a hacer cosas que contradicen quién crees que eres. Estás simplemente siendo quien decidiste ser. Y los comportamientos fluyen naturalmente de esa identidad. Brian Tracy lo vivió. Yo lo he visto en incontables personas que tomaron esta decisión en serio. Y ahora depende de ti. La decisión que tomes en estos últimos días de 2025 no es qué harás en 2026. Es quién serás, y esa decisión lo define todo. Entonces aquí estamos, al final de otro año. Al umbral de un nuevo comienzo. Tienes una elección frente a ti. Puedes hacer lo que la mayoría hace. Escribir metas bonitas, sentirte emocionado durante unos días, y luego volver a los mismos patrones que te han mantenido atascado. O puedes hacer algo radicalmente diferente. Puedes tomar la decisión de identidad, la decisión de convertirte en alguien completamente nuevo. Alguien que no existe todavía, pero que tiene el potencial de transformar no solo tu vida, sino las vidas de quienes te rodean. Esta decisión te asusta. Debería asustarte.
porque lo que estás considerando es la muerte de quien has sido y el nacimiento de quien puedes llegar a ser. Y toda transformación real requiere atravesar ese fuego. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántos años más vas a vivir de la misma manera esperando resultados diferentes? ¿Cuántos diciembres más vas a llegar sintiendo ese peso de potencial desperdiciado? ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una versión diminuta de quien podrías ser? La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a comprometerte realmente? No a intentarlo. No a hacer tu mejor esfuerzo. A comprometerte de manera irreversible con convertirte en la persona que merece la vida que deseas. Porque aquí está lo que debes entender. Tienes todo lo que necesitas ahora mismo. No te falta talento, no te faltan recursos, no te faltan oportunidades. Lo único que te falta es la decisión de comprometerte totalmente con tu transformación. Brian Tracy pasó de fracaso en fracaso hasta que tomó esa decisión. Decidió convertirse en alguien diferente. Y esa decisión cambió la trayectoria completa de su vida. No porque el mundo cambió, porque él cambió. Y cuando cambias quién eres, el mundo que experimentas cambia también. 2026 puede ser el año que todo cambió. Pero solo si tomas la decisión correcta ahora. No la decisión sobre qué lograrás. La decisión sobre quién te convertirás. Así que te desafío. Antes de que termine este año, siéntate en silencio. Apaga todas las distracciones. Y hazte estas preguntas. ¿Quién necesito convertirme para vivir la vida que deseo? ¿Estoy dispuesto a dejar ir versiones antiguas de mí para convertirme en esa persona? ¿Estoy preparado para renovar este compromiso cada día, especialmente en los días difíciles? ¿Mi por qué es lo suficientemente grande como para sostenerme cuando todo lo demás falle? Responde con honestidad brutal. Porque solo la verdad te liberará. Y luego, cuando tengas claridad, toma la decisión. No la escribas en un papel que guardarás y olvidarás. Declárale al universo quién has decidido ser. Díselo a las personas que te importan. Crea consecuencias reales. Quema tus barcos. Y luego comienza. Mañana. Diseña tus sistemas. Actúa consistentemente. Acumula evidencia. Renueva tu compromiso. Vive desde tu nueva identidad. No será fácil. Habrá días donde querrás renunciar. Donde dudarás de ti mismo. Donde la versión antigua de ti gritará que vuelvas. Pero en esos momentos, recuerda por qué comenzaste. Recuerda quién decidiste ser. Y da un paso más. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? ¿Estás listo para dejar de jugar pequeño y finalmente convertirte en quien siempre supiste que podías ser? Porque la diferencia entre vivir con arrepentimiento perpetuo y vivir con propósito profundo está en esta decisión. La decisión de fin de año que define todo tu 2026 no es sobre metas. Es sobre identidad. Es sobre quién decides ser cuando nadie está mirando. Es sobre el compromiso que haces contigo mismo en la quietud de tu conciencia. Y ese compromiso, esa decisión irreversible de transformarte, es lo único que realmente importa. El año que viene a esta misma fecha, te mirarás al espejo. Y verás a una de dos personas. Alguien que tomó la decisión y la honró, o alguien que una vez más tiene excusas sobre por qué las cosas no cambiaron. Tú decides quién será esa persona. Tú decides ahora.